Hola jóvenes, en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio donde podamos utilizar algunas funciones, sobre todo el si anidado y el contar puntos si, que son funciones que nos van a ayudar muchísimo en el desarrollo de Excel. En este caso el ejercicio es sencillo, donde hay algunos estudiantes que han presentado algunas tareas y en primera instancia hay que calcular el total de las tareas, es decir, una suma del total de las tareas. Aquí vas indicando qué es lo que hay que hacer, las instrucciones en cada una de las columnas. Entonces vamos a ir siguiendo las instrucciones de acuerdo a lo que nos vaya dando cada una de las columnas. Iniciamos entonces sumando las tareas, porque aquí dice haz una sumatoria sencilla, ¿verdad? Entonces la sumatoria pues la podemos hacer de varias formas. Lo vamos a hacer en este momento con la función suma. Igual, suma, paréntesis. ¿Qué queremos sumar? Estos tres elementos. Cierro paréntesis, presiono enter y listo. Luego me vuelvo a ubicar en la celda, me ubico en la parte, en la esquina inferior derecha y la jalo, ¿verdad? Y ahí ya está calculada la suma. También pude haber hecho la suma eh, sumando celda por celda, es decir, esta más esta celda, que es la tarea 2, más la tarea 3. Y por supuesto el resultado era exactamente el mismo. Queda a criterio de ustedes cómo la quieran hacer, desarrollar. Ok, luego vamos a validar entonces los datos, de acuerdo a la instrucción que nos da acá. Valide para que acepte números entre 0 y 10. Para eso entonces seleccionamos las celdas que deseamos validar. Validación de datos es que la idea es que aquí en estas celdas nosotros no podamos escribir un número mayor que 10 ni menor que 0. No me va a permitir esto que estoy haciendo ahorita. Para eso entonces seleccionamos las celdas que queremos validar. Nos vamos a datos. Me aparece validación de datos. En el caso de ustedes probablemente les aparezca la palabra ahí, ¿verdad? Validación de datos. Me aparece esta ventana donde me aparecen tres fichas. Configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. En configuración es donde se delimita los criterios que se van a evaluar. En este caso me dice que va a permitir únicamente números entre 0 y 10. Entonces aquí donde dice permitir, le decimos que me permita números enteros entre, está bien, entre, puede ser cualquier otro criterio, pero en este caso lo que nos conviene, lo que nos resulta es entre 0 y 10. Si el ejemplo me dijera, no puede, solo puede aceptar números mayores que 100, por ejemplo, entonces aquí cambiaría esto, yo le diría mayor que 100. ¿Verdad? Esto depende del criterio que nosotros tengamos que evaluar. En este ejercicio, entonces lo que vamos a permitir es números que estén entre 0 y 10. Tiene dos ventanas más, dos fichas más, dos pestañas, que son el mensaje de entrada y el mensaje de error. El mensaje de entrada es el que me va a aparecer cuando yo haga clic en cualquiera de estas celdas que están seleccionadas, sin antes escribir, sino que solo voy a hacer clic y automáticamente va a aparecer como un comentario donde me diga pues el mensaje que yo le ponga acá, donde diga mensaje de entrada. En este caso le voy a poner, por favor, ingrese números entre 0 y 10. Y así entonces el usuario, la persona que está usando este documento, al aparecerle ese mensaje va a entender de que solo va a ingresar números entre 0 y 10. Pero ¿qué pasa si aún así viendo el mensaje de entrada, el comentario, la persona intenta ingresar un número entre 0 y 10? Entonces es cuando le va a aparecer el mensaje de error. Y el mensaje de error entonces puede ser el mismo que iba en el mensaje de entrada, pero un poco más con una advertencia mayor, ¿verdad? Entonces lo voy a poner en mayúsculas
entre 0, vamos a poner con números también, y 10. Le damos a aceptar. Ok. Ahora, si yo me ubico acá, fíjense, este es el mensaje de entrada. Por favor, ingrese números entre 0 y 10. Miren, en todas estas celdas. Si yo me hago clic en cualquier otra celda, miren, ya no me aparece. Me aparece únicamente en las celdas que aplicamos la validación de datos. Ahora viene la persona e ingresa, por ejemplo, 45. Entonces aparece el mensaje de error, donde dice, por favor, ingrese números entre 0 y 10. Y no le va a permitir ingresar números distintos. Voy a poner un número negativo. Tampoco me lo permite. Pero si ingreso, por ejemplo, 10, miren, me lo permitió. Si ingreso 34, me genera el error. Tengo que ingresar entonces un número entre 0 y 10. Estos jóvenes se llama validación de datos. Validación de datos. Bastante útil en el caso de querer proteger un archivo. Ok. Ahora vamos a la siguiente columna, que es la nota final. Suma el total de tareas y el examen final. Bueno, esta es una suma sencilla. Como ya vimos en la primera columna, lo podemos hacer de varias formas. Lo hice a través de la función suma. Ahí está. El rendimiento. ¿Cómo calculamos el rendimiento? Ve la tabla de rendimiento para calcular esta columna. Aquí más abajo está la columna, la tablita de rendimiento. Voy a desactivar esta ahorita para desactivarla, o clic derecho, contraer cinta de opciones, para que me dé un poco más de visibilidad. El rendimiento me dice, si la nota final es menor que 60, el rendimiento entonces va a ser catalogado como deficiente. Si la nota final es menor que 70, el rendimiento va a ser catalogado como regular. Si va a ser menor que 80, va a ser catalogado como bueno. Si va a ser menor que 90, muy bueno. Si va a ser mayor que 90, entonces será excelente. Ok, entonces hagámoslo en base a la tabla de rendimiento. Igual, aquí entra la función si. Ya hicimos un video con un ejemplo de un si sencillo. En este caso se llama si anidado. Lo vamos a hacer siempre con la función si, nada más que dentro de un si va otro si en la parte falsa. Ya lo vamos a ir viendo. La prueba lógica, dijimos que el si me pide 3 elementos, que es la prueba lógica, el valor, si esa prueba lógica es verdadera, y el valor si esa prueba lógica es falsa. En este caso, la prueba lógica sería si la nota final es menor que 60. Es menor, sí, perdón, la nota final, que en este caso la nota final está en la celda H6, menor que 60. Entonces, ¿qué va a pasar? Coma o punto y coma. El rendimiento será deficiente. Como son palabras las que estamos poniendo, entonces las vamos a poner entre comillas. Deficiente. Cierro comillas. Coma o punto y coma, como le explicaba, esto depende de lo que les aparezca a ustedes acá. En este caso a mí me aparece con punto y coma. El valor si esto es falso, es decir, si es menor de 60, entonces pasamos a la siguiente línea, y es donde entra el otro sí. Si la nota final menor que ¿cuánto? Que 70, coma o punto y coma. ¿Qué va a pasar si el rendimiento es menor que, si la nota final es menor que 70? Entonces el rendimiento será regular. Entonces pongo entre comillas regular. Utilizo comillas porque son palabras. Si fueran números no utilizo comillas, sino que simplemente los números. Coma o punto y coma, depende de lo que les aparezca. Si la nota final es menor que 80,
¿qué va a pasar? El rendimiento será bueno. El rendimiento será bueno. Cierro comillas, coma o punto y coma. Si la nota final es menor, en este caso ya vamos por 90, menor que 90, coma o punto y coma, ¿qué va a pasar? Va a ser entonces el rendimiento muy bueno. Cierro comillas, coma o punto y coma. Si la nota final, menor, no, mayor o igual, perdón, mayor o igual que 90, ¿qué va a pasar? Que el rendimiento será excelente. Cierro comillas y cierro la cantidad de paréntesis que abrí. Ojo, no he cerrado ningún paréntesis, todos los paréntesis las cierro hasta el final. Realmente no es necesario contar cuántos paréntesis abrí, sino que voy cerrando paréntesis y el último paréntesis que me debe de cerrar debe de ser color negro. Si ustedes se fijan, me cerró paréntesis de diversos colores y siempre que me tire el paréntesis color negro, entonces significa que es el último. Sin embargo, pues ustedes pueden contarlo, ¿verdad? Sin embargo, pues ustedes pueden contarlos y se darán cuenta de que en este caso abrí la misma cantidad de paréntesis que cerré. Presiono Enter y ahí me tira. Como esta persona sacó 75 y 75 es menor que 80, es decir, que está entre 70 y 80, entonces el rendimiento es bueno. Jalo los demás y miren, automáticamente Excel va entendiendo cuál es bueno, cuál es muy bueno, cuál es regular y cuál es excelente. Y podemos ver claramente que los que están mayores de 90 son excelentes. Los que están entre 80 y 90, es decir, menores de 90, son catalogados como muy buenos. Así que en este caso pues nos funcionó muy bien la función si anidado. Ahora calculemos el estado. Ve a la tabla de estado para calcular esta columna. El estado también es a través de una función si, pero en este caso un poco más pequeña que la del rendimiento. Entonces este es una función si normal. Y dice, si la nota final es menor que 60, entonces será reprobado. Y si la nota final es mayor o igual que 65, entonces, que 60, perdón, entonces será aprobado. Este es parecido al que ya habíamos hecho. Entonces lo vamos a hacer si la nota final es menor que 60, coma o punto y coma. ¿Qué va a pasar? Entonces, reprobado. Como son palabras, entonces va entre comillas. Reprobado. Coma o punto y coma. Si no es reprobado, ojo jóvenes, aquí podemos hacerlo de dos formas. La forma que lo vimos anteriormente es si es aprobado, entonces si es reprobado, entonces obviamente va a ser aprobado. Es decir, que si yo pongo acá aprobado, cierro paréntesis, la función lógica funciona perfectamente. Miren, me pone reprobado únicamente en los que son menores de 60, miren, y en todos los que son mayores de 60 me los pone bien. Funciona perfectamente. Sin embargo, ustedes lo pueden hacer también un poquito más larga la fórmula. Esto depende de ustedes, miren, de la lógica que ustedes tengan. Si la nota final es menor que 60, perdón, porque así dice la tablita, ¿qué va a pasar? Aprobado, ¿verdad? Reprobado, perdón, porque es menor. Reprobado. Coma o punto y coma. Ahora, si la nota final es mayor o igual que 60, ¿qué va a pasar si esto es mayor o igual que 60? Entonces va a ser aprobado. Y cerramos
cierro, pues en este caso cierro comillas, y cerramos la cantidad de paréntesis que abrí, que en este caso fueron 2. Funciona de la misma manera, jóvenes. Esto depende, miren, esto depende de ustedes cómo lo quieran utilizar, de la lógica. Realmente la lógica es propia y pues depende de cómo la quieran aplicar en este caso. Así que ambas son válidas, una un poquito más larga que la otra, pero ambas son válidas. Total aprobados y total reprobados. Utiliza la función contar.si para obtener el total de aprobados. Igual contar.si, el rango, me pide el rango, entonces en este caso los que quiero son los aprobados o los reprobados. Voy a seleccionar los estados, coma o punto y coma, y el criterio, en este caso, lo que ando buscando es los aprobados. Entonces, entre comillas, escribo aprobado. Ojo, tengo que escribir tal cual está acá. Si aquí tengo aprobado, entonces va a ser aprobado acá. No nos acostumbremos a poner espacios porque este espacio hace que sea distinto esta palabra que esta palabra. Entonces, tal cual debe estar acá, debe de estar en la fórmula. Si le pongo, por ejemplo, aprobados, ya Excel va a entender de que no es la misma palabra, no es el mismo criterio, entonces me va a poner 0. Probemos para efectos de la clase ahorita. Miren, si yo le pongo, entonces obviamente me aparece que es 0, porque no existe ningún aquí aprobados con S. Pero si le cambio y le pongo aprobado sin S, entonces miren, ya me aparece que hay 11 aprobados. Ahora calculemos los reprobados. Igual contar.si, el rango, coma o punto y coma, y el criterio, que en este caso sería reprobado. Cierro paréntesis y listo. Mire, hay 4 reprobados y hay 11 aprobados. Esto también lo pudimos haber hecho, jóvenes, tomando como consideración el promedio y no el estado. Voy a hacer el reprobados para que miremos que también se puede hacer con números y no necesariamente con letras. Entonces hagámoslo. Igual contar.si, el rango ya no sería el estado, sino que sería la nota final. ¿Quiénes aprueban? Bueno, los que son mayores que 60. Los que son menores que 60 son reprobados. Entonces, en este caso, como andamos buscando los reprobados, entonces serían, entre comillas, menores que 60, ¿verdad? Cierro paréntesis. ¿Cuántos hay? 4. La misma cantidad que tenía con la otra fórmula que lo hice aplicando el estado. Entonces, como pueden ver, no hay ninguna diferencia. Simplemente, como les digo, esto depende de la lógica, la fórmula, el criterio es el mismo. Solamente de desarrollar un poco más la lógica. Y de esta manera, jóvenes, no, me hace falta todavía acá aplicar la función contar sí para practicarla un poco. Bueno, si quieren dejemos entonces para que ustedes practiquen, hagan este cuadrito y cualquier duda que tengan, entonces por favor me contactan.